Ok. Hola. Hola, hola a todos. Perfecto. Bueno. A seguir. Bueno, mientras se van sumando, voy a ir armando esto de la siguiente manera. Y ahora se los muestro. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uy, qué horrible. Bueno. Ya tienen sus cartas. Ok. Bueno, háganse estos cuadritos, esta lista para luego anotar las cartas que corresponde a cada uno. Vamos a poner aquí al lado el chakra que le corresponde. Va a ser el primero corona, tercero ojo, laringio, corazón, plexo, sacro, raíz, rodillas, tobillos. Me encanta la palabra. Mis cartas son un cagarro, pero creo que servirán. Cada uno, cada uno como se sienta más cómodo. No vamos a juzgar a nadie. Eh, yo, yo podría haber tenido las mías también. Espero poder hacérmelas. Eso, voy a aclarar mientras tanto. Que me contaron de la fundación que escribieron muchísimos preguntando por las cartas. Cuando hagamos cartas, se los vamos a avisar. Obviamente que los que son socios delante se van a enterar primero. Pero la verdad es que no hemos hecho más. Así que denos un tiempo para gestionar el hacerlas, ¿sí? Así que cuando las tengamos, seguramente les vamos a notificar a todos ustedes primero de que están las cartas, ¿sí? Pero bueno, no es algo que me haya centrado en hacer. Entonces, vamos a ubicarlo así, ¿sí? 4, ¿qué? 9
aspectos, ¿sí? 9 cuadritos, y aquí los chakras a los que corresponden. Cuando hagamos la mezcla de la tirada y vayamos sacando uno para la corona, otro para el tercer ojo y demás, vamos anotando la letra, pero concretamente la posición en la que salió la letra, ¿sí? O sea, no vamos a dibujar la letra, a escribir la letra normal. Si la letra sale así, en lugar de así, ¿sí? Si salió así, la dibujo así. ¿Está? Como apareció la letra. Y al lado, en la lista, van a anotar cuál es la palabra que salió arriba, ¿sí? La palabra que está por encima. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Las otras, luego las interpretamos. Pero primero vamos a vamos a anotar la letra en la posición en la que haya salido, en el chakra que nos haya salido, y dado la palabra que está arriba. ¿Sí? Para interpretar, acá hay una pregunta sobre la interpretación. La interpretación de esto, en primer lugar, tiene que ver con cómo se encuentra ese chakra y qué es lo que necesita trabajar ese chakra. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita trabajar ese chakra en este momento? ¿Está? Fíjense que siempre nuestras consultas van a ser en general para ver qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que trabajar. Entonces la pregunta esencial es, ¿cómo estoy yo hoy? ¿Y qué es lo que necesito trabajar hoy? ¿Sí? En cómo me encuentro ahora mismo. Qué miedo ahora. Sacar las cartas. Bueno, recordemos que en la vez anterior lo que hice fue explicarles bastante cómo funciona la red, por qué se utilizan los vínculos, por qué se utilizan este tipo de cosas para leer el campo cuántico alrededor. O sea, eso ya lo tienen en el taller anterior. Vamos directamente ahora a interpretarlo. No los llamen a los vecinos, por suerte no están los vecinos, no sé dónde se fueron, espero que muy lejos, porque no los escucho, por suerte. Bueno, y si sale una letra, si corresponde a su chakra, si sale una letra que corresponde al chakra, genial. O sea, estamos alineados, ¿sí? Hay alguien que dice, no termino de entender una cosita. A ver, esta cosa. Observar del lado de la A y visualizar del lado de la E. Bien. Observar lado derecho, visualizar lado izquierdo. Si la pones entre de ti, va a aparecer lo opuesto, pero no tienes que observarlo como tú. Tú eres la letra. Tienes que pensar que tú eres la letra. ¿Sí? Te estás mirando en un espejo, tú eres la letra. Entonces, si tú eres la letra, tu cara de la letra está mirando así. ¿Sí? Por lo tanto, obsérvate desde afuera como si tú te estuvieras observando a ti mismo tirado en el suelo y eres la A. ¿Sí? Entonces la A va a estar a la derecha. ¿Sí?
Esa es la posición. Bueno, vamos a ello. ¿Sí? Entonces, recordemos que ahora cuando hagamos la tirada vamos a ir aclarando bien cómo es el aspecto positivo, negativo, etc. Ok, entonces, mientras vamos mezclando, lo que vamos a hacer es cerrar los ojos, tomar un poco de conciencia sobre lo que estamos haciendo, de reconocer que en estas letras está el resumen de nuestro ser interior y lo que estamos buscando a través de ellas es intentar leer la estructura de cómo se sienten nuestros chakras, nuestras partes del ser ahora mismo. Entonces, mientras voy mezclando, las voy girando, voy sin importar el orden, las voy mezclando y voy pensando en cómo estoy hoy y qué necesito ver de mí, transformar de mí, qué es lo que necesito ver. Inspiro. Abro todo mi campo energético. Y una vez que mezclé bien, pensando en mí mismo, la sostengo en mi campo, entre mis manos. Y sin importar el orden ni nada, de dónde salgan, sin importar, voy a comenzar a pensar en chakra corona. ¿Sí? Pienso en mi chakra corona, mi conexión con el espíritu, con el yo soy. Y sin juicio, una carta y de la manera que la ponga es como la voy a anotar. ¿Sí? Entonces, yo ya la hice, ya tengo aquí mi carta. Entonces, voy a anotar la carta en la posición en la que sale. Y el significado que está encima. Sí, en mi caso salió la E así, con el significado de arriba, escribir. No sumen la carta al mazo de nuevo. Queda ahí separada. Van haciendo una línea, ¿sí? Las van ubicando. Listo, tengo arriba la E. Vuelvo a tomar el mazo, me concentro en mi tercer ojo, centro de la conciencia, la visualización. Y dale, la ubico debajo de la primera. No hace falta que me pongan acá qué le salió, porque no lo voy a analizar para ustedes, porque si no es imposible. Ustedes anótenlo, no acá, anótenlo en la libreta como estoy haciendo yo, ¿sí? Entonces, se anotan la letra que pasó, que salió, y después lo interpretamos en general, ¿sí? Hacemos una interpretación general. Tercer ojo, médica.
La forma en que me salió, o sea, a mí me salió la primera así. La primera letra me salió así. La puse y salió de esta forma. Entonces la palabra de arriba es escribir, por lo tanto, en el chakra acá me anoté escribir. Las van dejando, las que salieron las dejan, ¿sí? Ya, para mí esa es la corona, siguiente es el tercer ojo. No hay que mezclarlo, ¿sí? Hasta que nos quedemos sin cartas. Vamos al laringio, nos concentramos en el chakra laringio. Y tomamos de donde sea, sin juicio, chakra laringio. Anoto lo que me sale en el laringio. Y el concepto que está arriba. ¿Sí? El concepto que está arriba. No importa cuál sea. ¿Sí? ¿Qué significa me salió del revés? No entiendo cuando alguien puso me salió del revés. ¿Qué significa que salió del revés? Del lado blanco. La carta hacia abajo no puede salir. Lo que tiene que hacer es mezclar las cartas y tiene que salir la palabra. O sea, vuelve a mezclar. No puede salir en blanco, lo tienen que poner un código. Entonces, vamos al corazón. Pienso en el corazón, me concentro en el corazón y cómo estoy en el corazón. Anoto la letra en la posición en que salió y el significado de arriba. La primera palabra que sale arriba. Sin importar si está en posición denso, sutil, positivo, negativo, anoto la que está encima. No estamos, acá por lo que dice alguien, estoy totalmente desalineado. No estamos acá juzgando la alineación, ¿sí? O sea, no es que para estar alineado te tiene que salir A, E, I. No, lo que estamos haciendo acá es, esto es un ser simbiótico, ¿sí? Que tiene que no está separado, que necesita siempre estar trabajando aspectos conectados los unos de los otros. Entonces, lo que estoy necesitando es ver qué necesita trabajar cada uno de los chakras en relación a los otros chakras. ¿Qué tiene un chakra darme al otro? ¿Qué necesita uno? ¿Qué tiene el otro que me puede dar? ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo para tratar de entender cómo me siento y qué es lo que está pasando en mí hoy. ¿Sí? O qué es lo que mi cuerpo necesita. Esto es como sentarse con todos los que viven en la casa y decir, a ver, ¿cómo está la cosa? Necesitamos hablar. ¿Hay algún problema? ¿Cómo te puedo yo ayudar a ti que tienes este problema? ¿Cómo me puedes ayudar tú a mí que tengo este problema? Eso es como reunir y sentar en una misma mesa a todas las partes. ¿Sí? Entonces, vuelvo otra vez. Ya las mezclé, así que no hace falta volver a mezclarlas. Simplemente es sacarlas de donde sea. Desde el medio, de donde sea. Simplemente me concentro en el chakra. ¿Sí? Siempre notar lo que salió arriba. Ahora vamos a concentrarnos en el plexo. Plexo solar. Me salió la carta del plexo. Genial. Plexo solar.
y anoto la palabra de arriba. Vamos ahora al sacro. Inspiro profundo y voy al sacro. Anoto la letra en la posición en que salió y la palabra que está arriba. ¿Sí? Vamos ahora a la raíz. Inspiro y pongo la raíz. Ubico la letra en la posición. Anoto la palabra que está arriba. Vuelvo a mezclar. Inspiro, voy a las rodillas. Sí, no importa el ritmo. Yo estoy haciéndolo lento para que vayamos todos visualizando. Y el último, tobillos. Vale, ya pues. Listo. Entonces, todos tienen ya su lista. ¿Ven cómo tengo las letras que las anoté como salieron? ¿Sí? Salieron en la carta. Están ubicadas en la posición en que me salieron. ¿Está? Aquí la I al revés, la U al revés, la U al revés, A al revés, ¿sí? Todas están en diferentes posiciones. Y anoté al lado la palabra que está encima, ¿sí? Que está encima de todo. Ahora, vamos a tratar de entender esto. Vamos a ir por partes. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tratar de entenderlo por grupos. Las tres primeras cartas van a representar al nivel mental, es decir, las cartas de cosas que se necesitan a nivel mental para ordenar, en primer lugar, la corona, el tercer ojo y el laringio. Luego. O sea que la pregunta es, ¿cómo es mi nivel mental ahora mismo? Mi nivel mental está representado por los planos espirituales de la corona, del tercer ojo y el laringio. Estos tres chakras van a estar relacionados. El corona a todo lo que es apertura hacia lo divino. Es decir, ¿cómo hago yo para poder recibir la información de lo espiritual, para poder conectarme con el espíritu? Lo hizo a través de lo mío. En mi caso salió la letra E mirando hacia abajo, ¿sí? O sea que está en su aspecto negativo. ¿Qué significa que está en su aspecto negativo? Que se debe trabajar, ¿sí? Que es algo que está
interiorizado dentro y que no ha sido hacia afuera, que no se ha expresado. Como está en plano negativo, perdón, ¿cómo le agarré esto? Sí, como está en plano negativo, o sea, está en la izquierda de la letra, entonces la palabra escribir me está hablando de cosas que, me está hablando de la herramienta que tengo a disposición para que esa conexión espiritual salga. O sea que me está diciendo el espíritu, necesito que escribas más detalle, ¿sí? Está hablando de que el espíritu está pidiendo algo que está necesitando. Todo aspecto negativo de todas las cartas, todos los aspectos que están a la izquierda, tienen que ver con el negativo. ¿Se acuerdan que en el taller anterior, o el otro, no me acuerdo, habíamos hablado de si estamos en una habitación, el aspecto negativo es lo que está dentro y el positivo es lo que está fuera de la habitación? Es decir, que lo que está dentro son los aspectos que todavía no se trabajaron. ¿Está? Se necesita expresar más. Lo que falta, lo que no está exteriorizado y visible. ¿Sí? Por lo tanto, todos los aspectos negativos en la posición en la que salga está hablando de eso. Si sale en un aspecto positivo, se habla de algo que no es algo que me falta, es algo que tengo ya a disposición y que lo estoy pudiendo, o sea, que es algo que no es que el universo me está diciendo necesitas hacer esto, sino que estás haciendo, ¿sí? Está en positivo, está externalizado. Por lo tanto, se expresó, está hacia afuera, ¿sí? Esa es la diferencia entre aspectos negativos y los aspectos positivos, ¿sí? Todo lo que es negativo, si las letras que le salen están en negativo, la lectura a hacer es algo que está todavía dentro y que no ha salido. Por lo tanto, algo que necesito sacar hacia afuera, ¿sí? Y el positivo es algo que ya está afuera, que está externalizado, y por lo tanto algo que ya puedo ver, que lo tengo ahí. ¿Está? Esa es la diferencia. No es ni malo ni bueno. ¿Sí? Significa lo que está dentro y no puedo ver, lo que está afuera y puedo ver. ¿Sí? Sería eso. En muy resumidas cuentas. Entonces, mi carta salió en esta posición. ¿Sí? Como salió en esta posición, significa que el aspecto que está arriba es el que tengo que leer. Lo que tengo que trabajar ahora mismo es esto. ¿Sí? Es el escribir. Es decir, que como está en el aspecto negativo de la carta, porque está a la izquierda, ¿sí? Como está así. Perdón. No, me salió así, me salió al revés. No, me salió en positivo, perdón, me salió en positivo. Nada más que yo lo vi al revés. Me salió en positivo. Como es en positivo, lo que tengo, o sea, sale así, no así. Yo lo había visto así. Como pasa que cuando lo estoy viendo acá, en la pantalla, como está en aspecto positivo, ¿sí? Significa que es algo externalizado, o sea, algo que estoy trabajando, algo que el espíritu me está pidiendo que tengo que seguir trabajando para eso, ¿sí? Ese es el aspecto positivo. El aspecto negativo es la justicia. O sea que, ¿qué significa? Que yo tengo en mi herramienta, el espíritu está diciendo que está disponible esto, está exteriorizado esto, el escribir. Y lo que no está trabajado internamente es la justicia, ¿sí? Porque es la contraposición. Como es la contraposición, significa que esto es el aspecto visible de lo que tengo que trabajar y esto es el aspecto oculto de lo que tengo que trabajar. O sea que el espíritu lo que me está pidiendo es que a través de lo que yo ya tengo, que es lo que estoy viendo, la palabra clave en la posición que me salió la carta, como yo ya tengo esto,
tengo que utilizarlo a esto como una herramienta para esto, ¿sí? Para lo que está en negativo, lo que no estoy trabajando, lo que está oculto y no termino de ver. Y es la justicia. Fíjense que son cosas que espiritualmente, a lo mejor a mí me están diciendo, necesitas poner más justicia y la herramienta que tienes para eso es la escritura. ¿Sí? Yo lo entiendo. Proceso personal, cosas que pasan en mi camino. Pero a mí lo que me interesa es que entiendan la forma de leerlo. ¿Sí? Entonces, salió en esta posición, por lo tanto, lo que yo tengo que entender de acá es que lo que tengo, lo importante, es el aspecto positivo de esta carta, que es escribir. ¿Sí? Escribir. En este caso, escribir, recuerden que ver con todo lo que es sacar afuera, plasmar. ¿Sí? Entonces, son todos los significados que tienen que ver con plasmar algo, una realidad. Luego, el tercer ojo, ¿sí? O sea, perdón, vamos a hacerlo neutral, más neutral posible. Recordemos, el corona es la conexión con lo espiritual. O sea que la letra que les haya salido ahí y en la posición que les salió, ¿sí? Les está hablando de lo que necesitan ustedes para tener mayor conexión espiritual. ¿Ya? Presten atención a esto. Después hacemos preguntas. No voy a describir cada cosa de las cartas porque me voy a poner acá y vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Voy a describir el general, ¿sí? Y después tienen que hacer ustedes la interpretación en función de sus situaciones, porque yo no conozco sus vidas y a lo mejor sale una carta con una letra y no puedo explicar muy bien porque es su propia vida que tienen que analizar. Entonces, vamos a lo general, rasgos generales de la interpretación. El chakra corona, recordemos, es el chakra que nos conecta con lo espiritual, con el nivel supremo de la conciencia espiritual, nuestro yo soy, el yo superior. ¿Sí? Entonces, la carta que les haya salido ahí, en la posición cualquiera que les haya salido, les está hablando de qué necesita su espíritu para que estén más conectados. ¿Qué necesita resolver? ¿Qué necesita trabajar? Y la posición de la carta les va a decir si lo que tienen que trabajar está exteriorizado o está interno, si se puede ver o no se puede ver. ¿Sí? Si se puede ver es positivo, si está exteriorizado es positivo, si está internalizado y está oculto es negativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que trabajar en ese aspecto? ¿Y desde dónde? Si desde lo sutil o desde lo denso. ¿Sí? O sea que si le salió en la posición densa la carta, significa que no tienen que irse a los planos de la idea, la meditación para resolver el tema de su conexión. Tiene que ver con actuar, con hacer. ¿Sí? Tiene que ver con estar presente aquí y ahora. Por lo contrario, si le salió en posición sutil, ¿sí? La posición sutil, con los pies en el cielo en la letra, lo que les está diciendo el espíritu es, necesito que sueltes más la materia, que dejes ir muchas cosas y en relación a esta carta, a lo que significa esta carta, lo trabajes pero a nivel sutil. ¿Sí? Entonces, recordemos, la corona es la conexión con lo espiritual, con el plano del yo, con el yo superior. O sea que la carta que les haya salido en ese lugar representa la herramienta que necesitan para poder conectarse espiritualmente. ¿Sí? Y esa herramienta se puede leer desde lo positivo. Si la carta está en posición positiva, significa que esa herramienta está exteriorizada. Si salió en su posición negativa, significa que todavía no he podido ver esto y no ha salido de mí. La tengo que trabajar para que salga. Si está en posición densa, es que para lograr esa conexión tengo que tener los pies firmes en la tierra en relación a la carta que salió y
si está con los pies para arriba hacia el plano sutil, significa que lo tengo que hacer desde planos más emocionales, mentales, sutiles, y no tanto desde la materia. ¿Sí? Entonces, esa es la visión o la lectura. Vamos al tercer ojo. Recordemos, tercer ojo es la capacidad de observar, la capacidad de contar la realidad, de observar lo que yo soy en el mundo externo, ¿sí? De tomar conciencia de las cosas que suceden en la realidad, de dormirme, ser inconsciente o ser consciente y estar despierto. Eso es el tercer ojo, ¿sí? En resumen, dependiendo de la letra que salga ahí, lo que yo tengo que ver es que esa letra, esa carta que me salió, me está diciendo cuál es la herramienta que tengo para tener una mejor percepción en mi vida y tomar mayor conciencia. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo puedo dar mayor conciencia? ¿Está? Eso es lo que significa esa carta. Entonces, la carta me da la herramienta para poder trabajar sobre la toma mayor de conciencia. Esta carta, como dije, también, si está en un aspecto positivo, va a ser algo que ya está ahí, está exteriorizado. Si está en un aspecto negativo, es algo que tengo que trabajar, que está interiorizado y no lo puedo ver. Si está en denso, es porque lo tengo que trabajar en la materia a eso. Y si está en sutil, es porque es algo que tengo que trabajar en planos de conciencia más sutiles, más energéticos, más terapias tipo Reiki, etc. ¿Sí? Luego, laringio. Termino con los chakras y luego, si hay algunas preguntas, respondo, pero generalidades. Voy a ir a lecturas. Laringio. En el chakra laringio representa, recordemos, la verdad, ¿sí? La palabra. Entonces tiene que ver con la justicia, el poner orden, el decir la verdad, el ser coherente. ¿Está? Entonces la pregunta es, mi cuerpo me está pidiendo ser coherente. ¿Qué herramienta tengo para ser más coherente o decir la verdad o estar más anclado en mí? ¿Sí? Entonces, que ver la carta que salió y esa carta es la herramienta que tengo para poder estar más focalizado en mi coherencia, ¿sí? en mi vida. ¿Está? Entonces, sale esa carta y si sale en el aspecto positivo, es una herramienta que la tengo, pero que no la estoy utilizando. Si sale en el aspecto negativo, es algo que no lo estoy viendo, que tengo que trabajarlo a eso porque no lo estoy viendo, no lo estoy pudiendo entender. Si sale en el aspecto denso es porque lo tengo que hacer físicamente, si sale en el aspecto sutil es porque tengo que hacerlo en concepto y en trabajarlo energéticamente. ¿Sí? Ok. Después, corazón. Recordemos que el chakra corazón tiene que ver con la expansión, tiene que ver con el ritmo, ¿sí? Tiene que ver con la conexión con los demás de servicio. Es el chakra que se pone a disposición, que expande todo lo que está en mi interior hacia el exterior, que permite la circulación de la energía. ¿Tá? Entonces, si este chakra representa todo eso, la pregunta es, ¿cómo hago para que eso funcione mejor? ¿Sí? ¿Cómo hago para tener un mejor flujo en esa expansión del corazón? Entonces, otra vez, la carta que sale, la que me sale en el corazón, es la herramienta que me dice el ser me dice,
esta es lo que tienes que tener en cuenta para poder permitirte fluir más, tener mejor circulación, tener mayor flujo de las cosas, ¿sí? Y vuelvo a explicar, el aspecto negativo es algo que no estás pudiendo todavía trabajar, entender y por lo tanto cuesta o va a ser difícil. Si sale en el aspecto sutil, es algo que tienes que está en planos de conciencia superior y por lo tanto lo vas a trabajar con conceptos, con ideas, con emociones. Y si sale en el aspecto denso, lo vas a tener que trabajar en materializar, en hacerlo concreto. ¿Sí? Preguntan si cría es un verbo o un sustantivo. Es un sustantivo y cría no hace falta que sea un bebé, puede ser un proyecto. ¿Sí? Significa criar algo, darle vida a algo para que crezca. ¿Sí? Eh, eh, bueno, entonces, ahí estoy con el chakra corazón. Sigo con el chakra, plexo. El chakra plexo hace referencia a el ser, a quién soy aquí, la personalidad, cómo yo me presento y me relaciono con el mundo que me rodea y las personas que me rodean, familia, amigos, todos mis vínculos, desde quien yo soy, donde me ubico. Entonces, el plexo, la pregunta del plexo es, ¿qué necesito yo ahora para poder estar más presente en mí y tener mejor relación con todos los que están a mi alrededor? Entonces, la carta es esa herramienta que me está pidiendo el plexo para que yo pueda trabajarme a mí mismo y, bueno, y salir salir adelante y que funcione mejor, ¿no? Bueno, eso. Entonces, bueno, como dije, positivo exterior, negativo interior, algo no visto. En posición densa lo tengo que trabajar en la materia, en posición sutil lo tengo que trabajar en concepto, en reorganización interna. Vale. Me estoy analizando, perdón. El sacro, recordemos, el sacro hace referencia a la creación, hace referencia a generar, a gestar, a diseñar algo nuevo, ¿sí? A reestructurar algo, a diseñarlo. A, a darle forma a algo, ¿sí? Ese es el sacro, es tener la fuerza de la creatividad para poder darle forma a algo. Entonces, la letra para esto, la herramienta sería, la pregunta para la herramienta es, ¿qué necesito yo ahora para generar lo que tengo que hacer? O sea, ¿en qué posición me ubico? ¿Qué es la herramienta que necesito ahora para poder generar, crear lo que viene, lo que quiero generar hacia adelante? El sacro son las adrenales, ¿sí? Ni páncreas ni genitales, es adrenales. En los riñones. Entonces, el sacro también relacionado al útero, en cierto sentido, en el femenino, tiene que ver con la vitalidad que me permite generar, crear realidades. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo y de qué manera, con qué herramienta yo puedo crear mejor y hacer lo que tengo que hacer, generar lo que voy a generar? Entonces la carta que me salga es esa herramienta que me está pidiendo el SAC para trabajarlo.
de otro chakra, ¿sí? Ok, entonces la carta que me salga me va a dar esa herramienta en función de si lo necesito trabajar denso, sutil, ¿sí? En su aspecto positivo o en su aspecto negativo. El chakra raíz, recordemos, es plasmación, es cuando ya es el producto final, cuando ya es lo que hay que hacer, ¿no? Ya se ha realizado, ya se ha creado la estructura para lograrlo y ahora hay que hacerlo. Entonces es el anclaje de todo lo que es en los planos superiores en la materialización. Entonces la pregunta del raíz sería, ¿cómo hago para plasmar esto? ¿Sí? ¿Cómo hago para plasmar para plasmar lo que yo he venido a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para plasmarlo? La carta que me va a ayudar con esto, la que me haya salido, es la que me va a ayudar a plasmarlo, a cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que manifestar. Si está en su aspecto denso, entonces es cómo yo lo voy a tener que hacer físicamente. Si está en su aspecto sutil, cómo lo tengo que hacer mental o emocionalmente. Si está en su aspecto positivo, cómo lo tengo que hacer activamente, ya que está exteriorizado y tengo la respuesta afuera. Y si está en el interior, cómo tengo que trabajar para que salga hacia afuera. ¿Sí? Rodillas. Rodillas significa todos los ancestros y los caminos transitados. Todo lo que ya hemos hecho, todo lo que hemos visualizado, todo lo que hemos, visualizado, todo lo que ya hemos atravesado, ¿sí? Y los caminos que vienen hacia adelante. Entonces, rodillas, en este caso, va a significar, la pregunta sería, ¿cómo hago yo para avanzar? ¿Cómo hago yo para poder seguir adelante? Para poder salir hacia adelante. La pregunta, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo hago para poder avanzar y salir adelante? Eh, la carta es la que me da la herramienta para decir cómo puedo abrirme camino, ¿sí? De qué manera es en la que me puedo abrir camino para poder avanzar en mis proyectos, salir adelante en mis proyectos, en mi misión o lo que sea que me esté pasando hoy. Si la carta entonces sale en posición densa, es cómo tengo que tomar partido físicamente de esto, cómo tengo que salir adelante en esto físicamente. Si sale sutil, es cómo tengo que hacerlo emocional y mentalmente. Si sale en posición positiva, eh, es que es el aspecto que ya tengo ahí disponible para poder ser trabajado. Y si sale negativo, es lo que me ha estado deteniendo en el camino, que está en el interior y que no he estado viendo durante todo este tiempo y que tengo que trabajármelo, ¿sí? Lo que tengo que trabajármelo a mí mismo para poder lograr ese camino. Y por último, tobillos. Tobillos va a representar el destino, la dirección de mi camino. Mientras la anterior rodillas es simplemente avanzar, los tobillos son los que me dicen a dónde, ¿sí? ¿Cuál es el punto hacia donde hay que ir? En ese sentido, entonces, la pregunta es, ¿qué herramientas tengo para entender cuál es mi destino? ¿Hacia dónde tengo que dirigirme? ¿Sí? Al menos ahora mismo. ¿Sí? No lo tomen como un destino de vida ni nada, sino ahora mismo. ¿Qué es lo que necesito entender ahora? Entonces, la carta que me salga ahí me va a dar, una intención de esta es la herramienta, ¿sí? Esta es la herramienta con la que puedes entender cuál es el destino, ¿sí? Y entonces, así puedes entender cuál es el destino.
¿cómo sería? La posición entonces, obviamente otra vez, denso, sutil, positivo, negativo, van a ser las posiciones que me determinen si ese destino lo tengo que llevar a cabo desde lo material, físico, sutil, más mental, emocional, desde lo negativo, algo que no está trabajado y que está adentro por trabajarse, y desde lo positivo, algo que ya está ahí y que puedo utilizar. Como decíamos, los conceptos son muy amplios, pero justamente son amplios para que uno pueda adaptarlos a su propio camino y su propia circunstancia, ¿sí? Entonces, no se lo tomen directamente como que me tocó cría. ¿Qué significa? Que tengo que tener un hijo. Me tocó negar. ¿Qué significa? Que tengo que negar. No. Negar habla de negación, por ejemplo, habla de algo que no está queriendo ser visto. Entonces, la herramienta que tengo ahí es tratar de analizar las cosas que no estoy observando, que no le estoy prestando atención, ¿sí? Piensen siempre, por ejemplo, me dicen, ¿qué herramienta es ciclo? Es cerrar un ciclo, empezar otro. Es ponerse a pensar, tengo que cerrar algo, ¿sí? Entonces, si no cierro algo, no puedo empezar algo nuevo. Entonces, esto es un ciclo que se repite. Tengo que darle un cierre a este ciclo, ¿sí? Busquen las palabras, como por ejemplo a mí en tercer ojo me salió medicar. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Ponerme colirio. No significa que tengo que ir al medicamento para esto, pero sí me salió en el aspecto denso de la palabra. O sea, ¿qué significa? Que lo que tengo que hacer es realizar cosas a nivel, tengo que realizar cosas a nivel físico que me permitan cambiar mi perspectiva, ¿sí? Medicarme a mí mismo. Es como encontrar la alquimia para poder mejorar mi perspectiva. A lo mejor eso, flores de Bach, buscar la medicina para abrir el tercer ojo, ayahuasca, por ejemplo, para buscar la respuesta, la medicina sagrada. Hay muchas formas de interpretación en función de lo que cada uno está sintiendo en ese momento, ¿sí? Es, es una interpretación amplia, pero que nos va dando un sendero o un camino para entender más o menos qué está sintiendo qué está sintiendo cada chakra en ese momento. Recordemos entonces, lo que hice acá es escribirles los chakras, ¿sí? Los chakras linealmente. Pero si a mí en el corona, como les mostré en el corona me salió la E, significa que el chakra corona le está pidiendo algo al chakra, al chakra laringio. Entonces pensemos, ¿qué tiene el chakra laringio que le puede entregar al chakra corona? ¿Sí? Empezando por ahí. Entonces, no falta a lo mejor que miren la carta, simplemente piensen, si ya de por sí el corona me pidió algo del laringio, significa que tengo que trabajar mi coherencia, mi verdad, lo que estaba en mi interior, lo que necesito expresar hacia afuera que no sale. Entonces cuando voy a la carta le pregunto, ¿pero cómo? ¿Cómo escribir? Me dice. Escribir. Entonces tengo que plasmarlo a través de la escritura para poder tener esa conexión. Eso es lo que va, en cierta forma, acotando para que yo vaya entendiendo esta forma de interpretación de qué necesitan mis chakras los unos de los otros, ¿sí? Recordemos que esto, por ahora, es como armar una reunión de consorcio en el que un grupo de amigos, 9 amigos o 9 socios, que están trabajando los 9 en la misma empresa, están todos teniendo algún conflicto específico, pero por separados en sus departamentos no logran nada. Entonces necesitan reunirse, sentarse y ver qué tiene el uno para entregarle al otro,
para ayudarse mutuamente, ¿sí? Entonces, entre todos se van ayudando entre sí y van decidiendo, yo puedo entregar esto, yo te puedo ayudar con esto, yo puedo ayudarte con tal cosa, ¿sí? Entonces, entre todos es como ir armando equipo, ¿sí? Y saber qué es lo que se tiene que trabajar en cada uno de ellos. Esto es lo que sería organismo. En relación a lo que hablamos, lo que podríamos interpretarlo como un gobierno, imaginemos que cada uno de los chakras, organismos públicos, se convierte en cada uno en un ministerio, ¿sí? Entonces, los ministerios tienen que reunirse a debatir el presupuesto, ¿sí? Para saber cómo tienen que trabajar entre sí. Entonces, cada uno de estos chakras son un ministerio y que trabaja un aspecto específico, y ahora nosotros tenemos que ponernos a trabajar todos juntos para saber cuáles son los recursos con los que contamos, las herramientas con las que contamos para poder trabajarlo. Entonces, con esto puedo ir preguntándole. Ahora, si después quieren hacer las cartas, como todavía el sol no está, no tenemos el material, si después quieren hacer las cartas y empezar a preguntar esto con las consonantes también, háganlo. Si se ven capacitados para empezar a meterse con todas las consonantes, con las consonantes empezaría a preguntar, ¿y cómo lo hago? ¿Y para qué? ¿Y cuál es el objetivo? Y bla, bla, bla. ¿Sí? Se puede empezar a preguntar más cosas a cada uno de los chakras. ¿Sí? Con las consonantes vamos como acotando respuestas. ¿Sí? Voy haciendo preguntas. A la E dice escribir. Entonces, pero ¿y cómo hago? Entonces le pregunto, saco una consonante al lado de la E y así voy ordenando. Entonces, el primer grupo que van a ser el nivel mental, ¿sí? Corona, ojo, laringio, y me van a dar un panorama de cómo estoy yo a nivel espiritual para que pueda plasmar aquí en mi yo soy. Luego el segundo grupo de 3 va a ser corazón plexo sacro, que me va a dar un margen, un marco de cómo estoy a nivel emocional, ¿sí? Primero a nivel mental arriba, espiritual, y luego a nivel emocional álmico en corazón plexo y sacro, de qué es lo que tengo que trabajar. Y luego tengo, voy a tener el nivel físico, raíz, rodillas y tobillos, ¿sí? De qué es lo que tengo que trabajar a ese nivel físico. ¿Está? Entonces, esta lectura, después con su tiempo, vayan analizando, hagan preguntas a ustedes mismos, ¿sí? Dicen que es trabajar la polaridad. La polaridad es cuando yo estoy polarizado, cuando estoy en la lucha con algo, cuando interpreto que hay alguien que me hace mal y que yo soy bueno, o que yo soy malo y el otro es bueno, cuando hay algo que es mucho mejor y yo estoy mucho peor. O sea, todo lo que tenga que ver con estar separado es trabajar eso significa, no es que tengo que trabajar ser más polar, sino que tengo que trabajar mi polaridad. ¿Por qué me polaricé tanto? Si estoy en una lucha, estoy separado de qué cosa, ¿sí? Tengo que analizarlo mejor a eso. Entonces, es una interpretación para... bueno, inacabar, preguntan. Significado de inacabar. Inacabar es algo kármico, es algo que se repite constantemente y que no termina nunca, que siempre vuelve a suceder. Entonces, cuando sale en el proceso de inacabar, cuando se ve el proceso de inacabar, la pregunta sería...
o sea, tan negativo es qué es lo que no estoy permitiéndome cerrar, cuáles son las cosas que no estoy permitiéndome cerrar, ¿sí? Y el fruto es aquello que no estoy, o sea, perdón, el fruto en general es el producto de lo que yo he hecho, de lo que yo estoy haciendo, de todo lo que he hecho en mi vida, de todo lo que estoy tratando de hacer. De hacer. Alzar, recordemos que es ponerse por encima de, ¿sí? O sea, reubicarse. Eso sería alzar, que está en el aspecto positivo de la cara, es el aspecto positivo, y tiene que ver con posicionarse por encima de, ¿sí? Eh, lo de ver, ya lo respondí. Cría no es un verbo, es un sustantivo y hace referencia también a proyectos, no solamente a hijos. Eh, bueno, entonces, eh, cuando, cuando vemos estos tres grupos, ¿sí? Estos tres grupos, entonces nos damos cuenta que tenemos tres seres. Vamos a esto. Vamos a esto. Un ser que es espiritual, otro ser que es álmico y otro ser que es corporal, corpóreo. Un ser que es mental, otro ser que es emocional y otro ser que es físico. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos seres, todos los seres están compuestos por tres aspectos. Un aspecto vibracional, un aspecto energético y un aspecto geométrico físico, ¿sí? O sea, sonido, luz y forma. En este caso, si tenemos esta estructura, los primeros tres van a hacer referencia al espíritu, los siguientes tres al alma, los siguientes tres al cuerpo. Dentro de estos tres primeros, este sonido, luz y forma, sonido, luz y forma, sonido, luz y forma, ¿sí? Son las trinidades. Entonces voy a ir teniendo grupos trinos, ¿sí? Que hacen referencia a un ser. En la antigüedad todos solíamos tener un nombre específico con el que nos llamábamos, pero cada tanto tiempo nos cambiábamos los nombres en la antigüedad. Dependiendo el momento en que uno se encontraba, cómo se sentía, lo que le representaba, a lo mejor pasó por una prueba muy importante y sintió que ya ahora se convirtió en otra persona, entonces se cambiaban el nombre. Ese cambiar nombre, cosa que ahora no hacemos, obviamente, pero que en el pasado era algo muy normal, cambiarse el nombre en función de los atributos que había adquirido la persona o cosas así, lo que se hacía era buscar tres letras, ¿sí? O tres vocales concretamente, o tres consonantes, dependiendo cómo lo quiera ver. Entonces, pero siempre eran tres. Esas tres letras lo que hacían era generar la base de su nombre. Lo que hacían era tomar esos tres como conceptos fundamentales que hacían referencia a su espíritu, a su alma y su cuerpo, a su mente, a su emoción y a su físico. ¿Sí? Entonces, a partir de esas tres, armaban su nuevo nombre. Este nombre, entonces, representa el estado en que se encuentra y se convierte en un mantra al cual yo puedo invocar, ¿sí? A un mantra al que yo puedo invocar. Eso es lo que hacían formando un nombre. Entonces, aquí ustedes tienen tres vocales, tres vocales, tres vocales para cada parte de su cuerpo. Dentro de esta, usted puede elegir tres, una de acá, otra de acá y otra de acá,
¿sí? Por ejemplo, eligen la I del grupo espiritual, la A del grupo emocional y la U del grupo físico, ¿sí? ¿Para qué? Para unificar todos los cuerpos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero elegir IAU, ¿sí? IAU, entonces voy a tomar IAU como el ejemplo o estructura básica de mi mantra. Entonces, este mantra puede ser libre, IAU, 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 ¿sí? O le puedo agregar consonantes, que son eh, las que, eh, las que yo quiera en función de lo que quiera representar, ¿sí? O sea que tengo que buscar en la lista, me voy a la lista que les adjunté, de todas las letras, de todos los nombres, de los significados y demás, ¿sí? Me voy ahí, a esa lista, y me fijo qué consonante se relaciona o tiene el significado o el poder o la fuerza que yo le quiero dar a este nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo elegí la letra I de medicar en el plano espiritual porque es algo que quiero entregarme a mí mismo, quiero entregarme mi propia medicina. Cuando estoy hablando de entregar, voy a buscar palabras o una letra que tenga que ver con la entrega. Esa es la letra N. Entonces le agrego ni, N-I. ¿Sí? O in, dependiendo quiera cómo que suene. Ni o in. Entonces, listo, tengo la letra N como una opción. Quiero entrarme en la medicina, entonces ni, me entrego la medicina, ese sonido. Luego elegí la letra A para cerrar un ciclo del corazón, que es lo que me tocaba a mí. ¿Sí? Entonces, dentro del nivel, dentro del eh, dentro del nivel emocional, en el plano emocional, yo elijo la A, que es la que me tocó en el corazón, ¿sí? Y tiene que ver con cerrar un ciclo. Entonces, con cerrar un ciclo, ¿de qué? Del tiempo. Entonces, un ciclo del tiempo, de mi sangre, entonces voy a elegir aquello que tenga que ver con mi historia, mi sangre. Por ejemplo, la letra H, que representa historia, vida, etc. Entonces, pongo la letra H como una opción junto a la letra A. Y elegí la letra U, ¿sí? La letra U, que es la física, que a mí me representa en la materia, ¿sí? Entonces me tocó en el aspecto positivo caminar, ¿sí? Lo que tengo que trabajar. Entonces voy a buscar una letra que me represente por dónde voy a caminar, que eso puede ser el sendero o la tierra. La tierra es la letra T y el sendero es la letra S. Entonces puedo elegir una de las dos y voy a poner la letra T. Entonces creé un mantra, esta circunstancia que contiene eh, no sé si me dan bien, pero que contiene dentro del plano, dentro del plano mental, ¿sí? Dentro del plano mental tengo tres cartas, tres vocales. Del plano emocional, tres vocales. Del plano físico,
3 vocales. Elijo dentro de estas, puedo crear 3 mantras, uno para cada nivel, o un mantra que lo unifique a todos, eligiendo una de las vocales con las que más trabajar de estos 3, ¿sí? Elijo una de acá, una mental, una emocional, una física. Cuando tengo 3 ya elegidas, yo, como dije, elegí la letra I de mi tercer ojo, que me salió en tercer ojo, la letra I que salió en tercer ojo, la A que salió en corazón y la U que salió en raíz, son las letras que elegí para empezar a hacer mi mantra. Mi mantra puede ser simplemente estas letras, IAU, IAU, ¿sí? O puedo agregarle consonantes que refuercen el por qué, de cómo quiero hacer esto, ¿sí? Y la forma de hacerlo es, como dije, en la I me tocó en el aspecto de medicar, que es denso. Entonces, como necesito recibir esa medicina, yo dije, voy a entregarme a mí mismo la medicina, ¿sí? Necesito que me entreguen la medicina. La carta que significa entregar es la letra N. Luego lo tienen en el archivo, en la lista. La letra N, entonces, me va a representar la medicina que es entregada. Medicina que es entregada. Yo acá fui anotando las letras, esto no le hagan caso. Medicina I, que es entregada, N. IN, ¿sí? Medicina que es entregada, ¿está? Que es entregada para cerrar un ciclo, vamos a hacerlo de nuevo acá, para cerrar un ciclo, medicina que es entregada para cerrar un ciclo, histórico de mi sangre, porque salió en el corazón, y NaH, y medicina N, entregar a ciclo, me salió en posición de ciclo, H, ¿por qué? Porque como salió en el corazón, busco una palabra, una letra que me represente la sangre, la historia, la vida. ¿Está? Entonces, H sonora. Y en el cuerpo físico, que es caminar, me salió, ¿sí? Entonces la letra U, para anclarlo en el cuerpo físico. ¿Y dónde lo quiero hacer esto? ¿Dónde quiero caminar? En la tierra. Entonces le pongo la letra T, que es la letra del horizonte, de la tierra. ¿Hacia dónde quiero ir? Hacia un nuevo horizonte. Entonces, Inahut, ¿sí? Inahut es mi mantra de hoy. ¿Está? Inahut va a ser medicina, ¿sí? Medicina para medicar, es entregada para un nuevo ciclo del corazón, la sangre, H, ¿sí? Para poder caminar, U, hacia un horizonte diferente. Entonces armé un mantra, Inahut. Entonces cuando trabaje con mi propio cuerpo en relación a mi tirada, habré creado una palabra que resume lo que yo necesito. Necesito una medicina que es entregada a mí para poder empezar un ciclo que sane mi historia de mi sangre para que yo pueda caminar hacia un nuevo horizonte. Todo eso significa Inahut, ¿sí? Por eso luego vayan a buscar, siempre que vayan a armar un mantra, busquen esas 3 vocales, que una represente nivel mental, espiritual, el otro nivel álmico-emocional, el otro nivel físico-corpóreo. Siempre esas 3 para que cada una, en su concepto, con esta tirada, es fácil verlo, con esta tirada, nos dé las bases para un nombre. Y luego, ¿sí?, las consonantes nos van a decir cómo, para qué, hacia dónde,
con qué, ¿sí? Nos van a ir dando los detalles, ¿sí? Que le quiero dar a esto. ¿Está? Van a ir especificando el mantra. Entonces, como dije, Inahut es el mantra con el que voy a trabajar yo, ¿sí? Se podría tirarnos las cartas directo para un mantra. ¿Cómo? No entendí. ¿Se podría tirarnos las cartas directo para armar un mantra? Sí, se podría tirar las cartas directamente para armar un mantra. Sí, se podría, por ejemplo, yo agarro las letras, ¿sí? Las mezclo, ¿sí? Las voy mezclando, hago una meditación, no es que, bueno, a ver qué son, no estamos jugando las cartas, esto es entrar en sintonía. Entonces me pongo en sintonía, me pongo en conciencia de que lo que busco es un mantra que me ayude a activar mi propio ser, etcétera, etcétera, y saco, cuando termine de mezclar, saco una letra para el espíritu, una letra para el alma y una letra para el cuerpo. ¿Está? Entonces, con esas letras ya empiezo a trabajar para armar mi propio mantra. ¿Con qué criterios se eligen las 3 primeras vocales? ¿Con qué criterios se eligen las vocales, las 3 que elegí acá? Por afinidad. Por afinidad. Es como decir, yo lo que quiero trabajar es esto. Lo que quiero, dentro de estas 3, para mí la que más peso tiene es esta. Por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo realmente lo que necesito es cambiar mi perspectiva, cambiar de hacer esto, no sé qué. Entonces, el que mayor peso tiene de acá es este. El que mayor peso tiene acá es este, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la segunda manera de armar un mantra? No sé. No lo sé. En realidad, o sea, ustedes lo pueden armar de la forma que quieran. Esto es una forma en que pueden un mantra interpretando lo que surge a partir del trabajo, que hicimos con la tirada. Pregunta cuánto tiempo es recomendable hacer una tirada. No, en realidad esto es cuando hay que hacer una consulta y sobre todo consultas muy específicas, pero no es que hay un tiempo para realizarlo. ¿Cuál es la diferencia entre ver, observar y visualizar? Ver es simplemente usar los ojos, ¿sí? Pero no estoy haciendo un proceso intento. Observar implica que estoy haciendo un proceso de análisis. Esto es más profundo que ver. Ver es simplemente, miré para allá y vi una planta, miré para allá, hay una botella. Observar es observar el color, la conexión que hay entre eso, por qué. Y visualizar tiene que ver con ideas, es como imaginación, tiene que ver con haber imaginado cosas que no son reales, sino que son cosas que creí haber visto o pensado. No es importante que el mantra empiece por vocal, lo pueden hacer como ustedes quieran, da igual eso. Lo único que tienen que tener en cuenta es que la consonante acota la idea de la vocal. ¿Sí? Recordemos de los cursos anteriores, la consonante es el marco de la puerta, la vocal es el portal. Entonces, lo que hace la consonante es darle un marco, un dónde, para qué, cómo, ¿sí? Hacia dónde, todo eso, ese marco de la intención del portal que es la consonante, la vocal. Entonces, ustedes lo utilizan como ustedes quieren.
¿Está? En el orden que ustedes quieren, pero teniendo en cuenta esto. Así que el mantra lo pueden organizar como ustedes quieran. Siempre, lo único que les digo del mantra es que tengan en cuenta que en sayónico, no estoy hablando ni de sánscrito, ni de que ustedes también puedan hacer un mantra que tenga una sola letra. Da igual. Ustedes sabrán lo que quieren hacer. Yo les estoy diciendo cómo en sayónico se estructuraba un nombre para trabajar sobre un aspecto íntegro del ser. Para trabajar sobre un aspecto íntegro del ser, necesito que el ser esté representado en sus tres partes. Esas tres partes es un aspecto trino, mental, emocional, físico. Por eso se eligen tres vocales y tres consonantes para acompañarlas, o dos consonantes, o una consonante, que le dé el marco a esas tres vocales. Pero esos tres aspectos tenían que estar representados. Por ejemplo, mi nombre hace 12.000 años era Shiu. Shi-I-Wu. Shiu. ¿Sí? O sea que el nombre Shiu significaba una cosa para mí específica que tenía que ver con transformar las realidades desde el corazón para poder aprender y renacer. O sea, evolucionar desde el corazón, significaba, evolucionar desde el corazón para poder aprender a volar como un ave libre, ¿sí? Shivu. Entonces, esto es el significado de mi nombre hace 12.000 años que elegí para eso, ¿no? Para recordarme de que yo tenía que evolucionar para poder ser como un ave que vuela desde el corazón. Eso, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos unos 15 minutos más por lo del break que hicimos, voy a alejar un poco la pantalla, ahí parece bien, y lo que vamos a hacer es la alineación de las 4 llaves, ¿sí? Se las vieron ya o no. Vamos a hacer la alineación de las 4 llaves. Les voy mostrando por encima cómo es. Ya en próximos talleres les iremos resolviendo dudas específicas de las 4 llaves. Pero, como les dije, si no, de nuevo en YouTube está el video de las 4 llaves. Lo que quería adherir a las 4 llaves es lo siguiente. Recuerden que cuando hacemos estas 4 son para alinear el ser, para trabajar sobre la alineación de lo que representa cada una de ellas, que son esta técnica Atlante para abrir las puertas, ¿sí? Entonces lo que vamos a agregar a esto simplemente ahora es que vamos a colocar en el suelo, en línea recta, las vocales como nos salieron en la tirada que hicimos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es utilizar esa misma información que estábamos trabajando, la vamos a utilizar a través de nuestra propia conexión. O sea que vamos a utilizar ese patrón para asimilarlo a nosotros internamente. Entonces vamos a ir ubicando las letras. Vamos a ir ubicando las letras delante nuestro. Línea recta de la manera en que salieron en la tirada. Oh. Ah. ¿Dónde está? Vale. Entonces, una vez que tengo las vocales ubicadas
¿sí? De esta manera, como salieron en la tirada, lo que hago es ponerlas debajo de mí, en línea recta, ¿sí? Las pongo debajo de mí en línea recta. Entonces, de esta manera, cuando están debajo, yo me pongo en el medio. No sé cómo ponerlo para que se vea todo. Entonces, me pongo en el medio, todas las vocales debajo de mí, y lo que hago, teniendo este patrón, esta estructura que mi cuerpo me dice qué es lo que tengo que trabajar, lo que hago con las 4 llaves es abrir mi canal para asimilar este nuevo orden. Entonces lo que estoy haciendo es depositar la información de lo que mi campo energético me está pidiendo, la deposito en orden a partir de realizar las 4 llaves. Y voy trayendo dentro de mí los códigos en ese orden como los vi en la tirada. De esta manera, cuando estoy trabajando el bastón, cuando estoy alineando cada uno de los centros de poder, lo que hago es ir asimilando esta nueva información, estos códigos de los otros chakras en conciencia. ¿Está? Y por lo tanto preparo mi cuerpo energético para que se prepare a sí mismo para realizar para poder asimilar y realizar estas correcciones o este trabajo en equipo de los chakras de una manera más armónica, más ágil, ¿sí? Entonces voy a tomar esa información y la voy a asimilar en mí. ¿Estamos? Entonces, hacemos las 4 llaves para cerrar el día de hoy, asimilando esta información con un mantra, ¿sí? Elijan aunque sean vocales, una vocal de las que están en las 3 de arriba, una vocal de las que están en el 3 del medio y una vocal de las que están abajo. Elijan una de cada grupo, la que más sientan que tienen que trabajar, y, por ejemplo, en mi caso, IAU, ¿sí? Y con las letras IAU, después voy a ir dando todo el canal. Entonces, me apunto esas 3 letras que quiero trabajar, nivel mental, emocional y físico, y comenzamos a realizar con todas las letras debajo mío, ¿sí? En mi centro, me coloco y voy a empezar a conectar con las 4 llaves. Recordemos, la primera llave que se hace siempre es el bastón, para trabajar el eje, ¿sí? El eje, que es el mismo eje que tenemos aquí, con todas las cartas ubicadas, es lo primero que vamos a trabajar. El bastón. Vamos a ir alineando todo el eje del ser. Una vez que alineamos el eje del ser, conectamos la piedra, es decir, todas las articulaciones del cuerpo para que fluya la información por todos los portales laterales del cuerpo. Luego vamos a trabajarlo a través del tiempo con la espada, que es unir pasado, presente y futuro, aquí y ahora, ¿sí? Pasado, futuro, presente, aquí y ahora. Vamos a incorporarlos todos aquí y ahora. Y luego con la copa lo que hacemos es recibir estos códigos, tomar información de los códigos y empezar a llenarlo de esta nueva información en cada uno de los chakras, ¿sí? En el nuevo orden, simplemente lo que hacemos es ir poniendo esta conciencia de que este orden que he analizado, que he escrito, que he visto, que he interpretado, se plasma en mí, ¿sí? ¿Está? Bueno. Vamos a hacer las 4 llaves seguidas,
¿sí? Recordemos, siempre sonido nasal, siempre sonido nasal, y el sonido vocálico comienza a fluir una vez que ya entré en armonía con todo el cuerpo. Todos me van siguiendo. Pies bien firmes, espalda recta. Alineo, mano derecha hacia arriba, mano izquierda hacia abajo. Voy hacia el centro. Tomo conciencia de mi posición e inicio con el bastón, respirando profundamente por la nariz, exhalando por la nariz y realizando sonidos nasales hasta que cuando estemos listos vamos a ir chakra por chakra, girando los chakras, movilizando su energía de arriba abajo, de abajo arriba, generando la apertura de todo el centro del bastón. Inspiro. Coloco mano izquierda en posición de recibir la energía y con la mano derecha voy hacia arriba a buscar la información en el plano espiritual, plano mental, y comienzo a descenderla con la vibración. Comienzo a girar con el sonido A. Realicen el sonido A, giren, y voy descendiendo el sonido AE. Visualizamos como si girásemos un engranaje de energía dentro nuestro. Voy descendiendo, chakra laringio. Desciendo, cardíaco. Plexo solar. Sacro. Genitales. Rodillas. Tobillos. Inspiro profundo y subo repitiendo todas las vocales unificadas y desciendo nuevamente con las vocales unificadas. Y cierro bastón.
bastón, sonido nasal. Inspiro profundo y comienzo a realizar, después del sonido nasal, la piedra. Vamos a iniciar hacia el portal del alma en la nuca. Siempre sonido nasal. Realicen constante sonido nasal mientras hablo. Llevo la energía y la atención al portal de la nuca, al atlas. Luego con las dos manos llevo a las mandíbulas de cada lado. Cargo de información, de luz, de intención, las mandíbulas. Maxilar. Llevo ahora al esternón, las dos manos juntas. Llevo toda la atención, sonido nasal, sostengo la inhalación. Y luego separo las manos y comienzo a entretejer. Con la mano derecha, siempre sonido nasal, voy hacia el hombro izquierdo. Llevo la energía, la tensión para abrir la puerta del hombro izquierdo. Con la mano izquierda, llevo la energía al hombro derecho. Hago lo mismo con el codo. Siempre mano opuesta a extremidad opuesta. Voy a la muñeca con la mano derecha, muñeca izquierda, con la mano izquierda, muñeca derecha, caderas, cruzo también, rodillas, llevo la intención con sonido y tobillos. Y vuelvo a empezar. Lo hacemos todo seguido. Sonido nasal. Vuelvo al centro. Conecto otra vez. Inspiro profundo. Y voy a tomar la información de la espada. Lo que voy a realizar es, con la mano izquierda recibo la información desde lo alto, con la mano derecha voy a buscar a mi campo cuántico la información del pasado que se encuentra en los filamentos de atrás. Busco la información atrás, voy pasando la mano, recopilando todos los datos que están detrás, los traigo al centro de mi ser y los paso por delante buscando la información del futuro. Todas las probabilidades del futuro las traigo dentro de mí. Paso y voy a buscar la información del recibir aquí y ahora, a la izquierda, la traigo al presente y voy a buscar la información del dar aquí y ahora y la traigo al presente.
Inspiro profundo. Sonido nasal. Y voy otra vez hacia el pasado. Busco la información. Siento que estoy tomando todos los datos del pasado y los traigo al presente. Voy hacia adelante, tomo todos los datos posibles del futuro y los unifico aquí y ahora. El presente y busco los datos del recibir y los traigo aquí y ahora. Voy al dar del presente y traigo todos los datos aquí y ahora. Los tres tiempos unificados en el mismo canal. Aquí y ahora. Realizamos una vez más con sonido nasal. Cierro espada y voy con ambas manos a empezar la copa. Pongo las manos en posición de recibir y voy hacia lo alto a buscar la información del espíritu. Inspiro profundo y con los sonidos vocálicos comienzo a regar mi cuerpo como si fueran los chakras. Voy a buscar otra vez, inspiro profundo, busco la información en el más alto espíritu y lo desciendo chakra por chakra. Y cierro. Sostengo sonido nasal, inspiro profundo, exhalo profundo. Y ahora, tomando conciencia de todo lo que nos dicen las cartas, voy a realizar las 4 llaves todas juntas, absorbiendo en conciencia toda la información que nos han entregado a través de reinterpretar lo que mi campo energético necesita en cada chakra hoy. Y lo voy a hacer cantando las vocales o el mantra que he creado a partir de esas respuestas. ¿Sí? Comenzamos. Inspiro profundo. Comenzamos bastón.
Piedra. Comienzo a realizar sonidos de mi mantra. Voy al pasado, luego al futuro, luego al dar y recibir del presente, todos unidos aquí y ahora. Y voy a recibir la nueva información hacia lo alto. Y una última vez con todos los chakras. Inspiro profundo, vuelvo al centro, sostengo mi pilar, mi eje, tiempo que pueda. Dejo que toda la información se asiente, se absorba a través del silencio, la quietud por un instante. Llevo las manos al corazón. Inspiro profundo y exhalo volviendo aquí y ahora. Bueno, y así, con esta vibración y esta energía, los voy dejando. Así que
Bueno, difícil por ahí hacerlo online y seguirme, pero si eso lo pueden ir viendo en internet, en YouTube, que está publicado ahí. Y les dejo entonces la tarea de ir viendo por lo menos las vocales, ¿sí? Trabajemos con las vocales como una forma de, a lo mejor semanalmente, de ir viendo cómo me encuentro, en qué estado estoy, vibracionalmente, y bueno, cómo me siento alineado. Hasta no les puedo prometer nada antes, pero seguramente los siguientes talleres o cursos que sigamos de Arsayan van a ser en marzo, ¿sí? Seguramente van a ser en marzo porque es prácticamente imposible antes, porque tengo un montón de viajes y cosas que hacer. Comento desde ya a todos aquí presentes bueno, que recuerden que la primera semana de diciembre se estrena la película de El Recordador en Los Ángeles, y también comentarles que próximamente, entre diciembre y enero, supuestamente, no quiero decir ni fechas exactas, pero entre diciembre y enero, se estrenaría al ser en cines Hoyts y Cinemark, de Paraguay, Chile y Argentina, El Recordador. Así que seguramente para este diciembre y enero ya pueden ir al cine a ver en Argentina, en Paraguay y en Chile la, la película. Creo que en Uruguay también, pero no lo sé porque me lo tienen que confirmar. Bueno, recordarles que a partir del 1 de diciembre, por Nat Geo en toda Latinoamérica empieza la serie del Recordador, la serie de las bases universales. Yo ahora en diciembre voy a estar en Estados Unidos porque voy a estar trabajando con Gaia para hacer las siguientes temporadas de los capítulos de la serie. Luego, bueno, tengo viajes. En febrero nos encontramos en Egipto. Aquellos que se quieran apuntar al día 2 por la tarde. También vamos a estar anunciando otra actividad el día 2 para más personas. Así que estén atentos. El día 2 de febrero. Y bueno, voy a estar realizando el viaje. Así que hasta el 4 de marzo estoy ocupadísimo, y después durante marzo seguimos con los talleres, ¿sí? Así que, bueno, espero les sirva y ya les informaré sobre qué temas vamos a ir hablando durante el mes de marzo 2020. ¿Está? Así que gracias a todos por estar ahí y bueno, ya me contarán qué les parece la serie cuando la vean por Nat Geo o donde sea. Bueno, gracias a todos por estar ahí y nos vemos con más cursos el próximo año, si antes no se me ocurre hacer algo. Pero bueno, les avisaré. Gracias a todos y nos vemos pronto. Sana.